primera vez, ¿qué tal las siguientes? Bueno, esto como fue con llorada y todo, entonces eso, se me empañaron las gafas, de todo. Bueno, mis amados, les digo, como decía ahora Gina, esta es una nueva temporada donde Dios se va a mover y se está moviendo. ¿Quiénes de ustedes han sentido el Espíritu de Dios? No solamente hoy, ya viene de unos días para acá que se ha movido como Él ha querido, ¿no? Total, dándonos muestra de lo que va a hacer, de lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Entonces yo les invito a que no nos quedemos atrás, que estemos ahí pegaditos al fogoncito. Ahora cuando el Señor hablaba y hacía este llamado pastoral, me acordé, mis tiempos, no, mentira, no. Es algo tan importante, mis amados, porque nosotros como iglesia necesitamos una cabeza. Primeramente la cabeza es ¿quién? Cristo, pero necesitamos una cabeza física, ¿cierto? Ese pastor. El Señor levantó esta pareja y vamos a estar rodeándolos de mucho amor, de mucha oración, levantándole las manos y vamos a estar ahí. Yo le dije al pastor ahorita, pastor, aquí estoy. Es una forma de decirle, cuente conmigo. Que eso sea, que salga de nuestra boca, de nuestro corazón, no tanto la palabra, sino de nuestro corazón, porque después viene la exigencia, el trabajo, y eso es lo que el Señor va a hacer. Bueno, ustedes vieron el título que el Señor tiene para hoy. Bueno, ustedes lo han escuchado muchas veces, yo sé que sí, porque ustedes son unas personas muy, cierto, espirituales. Pero yo, indagando con el Señor, ustedes se acuerdan que hace 15 días yo dije, ay, me quitaron la prédica, no sé qué. Y el Señor me dijo, es que yo voy a hablar a tiempo y en el momento indicado y en la necesidad que tiene la iglesia. El Señor me dijo, a la manera de Él, ese va a ser. Y yo, Dios mío, yo sé, Señor, a la manera tuya, yo sé, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y el Señor empieza a revolcar mi tierra, esta tierra, que ha sido, ustedes todos saben cómo he sido yo y han seguido mi testimonio. Un tri rebelde, pero ya no, eso era antes. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes formas de pensar. Yo sé, aquí todos, ninguno piensa igual al otro, ni aún siendo casados, ¿cierto? Todos pensamos distinto, actuamos distinto, hablamos distinto. Y muchas veces nosotros pretendemos que todos piensen y actúen igual a mí. Yo decía, Señor, y cuando nosotras hemos sido como un poquito controladoras, que son la mayoría de mujeres tenemos como ese, yo no sé, como somos tan maternales, eso es un don, si no es nada malo, eso es un don. Y hemos sido tan protectoras con nuestros hijos, con el que nos rodea, con la iglesia, con nuestros hermanos, con todo el mundo, que no queremos que se nos salgan las cosas como yo las tengo visualizadas, ¿cierto? Y se nos salen, ¿y qué pasa? Se le sale a uno ese chuki que tiene dentro y uno quiere porque uno quiere que sea así y así y así. Pero resulta que Dios no piensa como nosotros. ¿Ustedes se imaginan donde Dios pensara como nosotros pensamos? No estábamos acá. Si Dios pensara como piensa Yolanda, ya había acabado con medio mundo. Si Dios pensara como tú piensas, grave. O sea, gracias a Dios, Dios no piensa como nosotros pensamos. Pero nosotros como humanos sí queremos hacer ese papel. Muchas veces queremos hacer el papel de Dios y que todos hagan lo que yo quiera, que todos actúen como yo quiera, que todos piensen como yo quiera, hagan las cosas como yo quiera, porque yo soy la mamá, porque yo soy la esposa, porque yo soy la jefe, porque yo soy el que mando acá, porque yo soy el pastor, porque, ¿cierto? Y el Señor, mire, esta palabra no es para ustedes, era para mí. Y el Señor me desarmó porque ha venido en un periodo enseñándome y tratando. Ustedes dirán, ay, pero ya tan vieja y todavía con esas. Sí, 40 y pico de años de cristiana y todavía con esas. Le doy lidia al Señor. Y el Señor se sienta y vuelve. Bueno, Yolanda, vamos otra vez. Vamos para arriba, Yolanda. Porque yo he sido muy controladora. Quizá por mi parte, ¿cómo se dice en la parte regional? Cultural.
Los llaneros somos, ¿cierto? Las mujeres somos recias. Y también por la parte familiar, porque todas las mujeres de mi familia son matriarcales, son las que mandan. Entonces imagínense, toda la revoltura que uno traiga. Yo pongo mi ejemplo, pero pónganle de ustedes, tampoco crean que son perfectos. Miren todo lo que uno trae arrastrando. Y ahora uno en el Señor quiere hacer lo mismo. Que la gente, que todo el mundo piense y hable como yo pienso, actúo y hablo. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. Y vamos a entrar a leer Isaías 55, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Sí, Isaías 55, versículos del 8 al 9. Me traje un termo con un chupo más maluco, no me sale casi el agua. Parece de mi nieta. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo, saben, hermanos, es algo tan pequeño, tan sencillo ese versículo, pero dice tanto. Pues que es como el Señor frenándolo a uno y diciéndole: Yolanda, tú no tienes el control; Patricia, tú no tienes el control; Martín, tú no tienes el control, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo obro como yo quiera. Pero nosotros queremos hacer muchas veces el papel de Dios y controlar todo y que todos hagan lo que yo quiera. Y es tan difícil y es tan duro, porque eso viene y nos azota doblemente. Porque cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, viene a confrontarnos. Cuando yo leí eso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Yolanda, y no lo hablemos solamente en toda la parte donde nos movemos, trabajo, estudio, llámese como se llame. Yolanda, yo no pienso como tú piensas, porque tú ves el problema, pero yo veo la solución. Nosotros como humanos somos exagerados. Nosotros no vemos soluciones para nada. Renegamos todo el tiempo. Y muchas veces pensamos que podemos caminar y hacer las cosas a escondidas sin que nadie nos vea. Pensamos que nos las sabemos todas. Y se nos olvida que hay un Dios por encima de nosotros. Y que todo lo ve, que todo lo sabe. Nosotros, y yo lo digo porque es que yo digo que a todos nos ocurre. O el que diga que no le ocurre eso, ay, me le quito el sombrero y nos tiene que enseñar cómo es la clave. Ahora, el Señor siempre donde nosotros vemos el problema, Él trae la solución con un propósito. Donde nosotros vemos que las cosas no están bien, Él trae la luz y Él dice: aquí estoy. Abre caminos donde no los vemos, donde no los hay. Ese es Dios. Él no piensa como tú piensas, Él no piensa ni ve las cosas como nosotros las vemos. Él, ¿qué hace? Él hace todo lo contrario, mis amados. Y no por llevarnos a la contraria, porque él piensa con una mente más grande. Nosotros somos limitados. Y Él dice en esta mañana, ahora estábamos cantando la canción nueva que dice que Jesús, ¿cómo es la letra? Pero hay otro pedacito, se me olvidó. Él es el todo, o sea, Él lo sabe todo, mis amados. Pero nosotros como humanos, y miren, estoy hablando yo que tengo, o sea, que nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. Pero lo que el Señor quiere es cambiar. Mire, lo que el Señor nos dijo hoy, Él no va a hacer solamente una transformación aquí a nivel de la iglesia, sino de cada uno de nosotros, porque vamos a ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo. Y Él quiere empezar
¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Él no quiere empezar solamente darnos un local, Él quiere hacer muchas cosas, pero quiere primero que este local, que esta casa nuestra esté limpia para poder recibir las bendiciones. ¿Qué sacamos con irnos para un local grande, maravilloso, y la casa de nosotros, nuestra casa está llena de cantidad de cosas, del querer controlar, de querer hacer las cosas en contra de Dios, de querer poner mi mano donde Dios la tiene? Pero si en nosotros, en nuestra vida, el Señor empieza a hacer un cambio de adentro hacia afuera, les cuento que lo que se viene es grandísimo y Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Ya está en cada uno de nosotros si nos dejamos moldear, está en cada uno de nosotros si dejamos que esa presencia de Dios entre a nosotros y empiece a transformarnos, que no dejemos de controlar, que dejemos de tener el control, de querer hacer las cosas por nuestra cuenta. Porque mi amado, por más que pataleemos, por más que demos patadas, que gritemos, que lloremos, que nos pongamos en contra de Dios, que hagamos lo que sea, si Dios dijo así, es así. Nosotros somos los que perdemos y nos agotamos y se nos van las fuerzas queriendo golpear a todo el mundo y sabiendo que lo que el Señor va a hacer, Él dice en la palabra, yo empecé una obra y soy fiel en completarla. Entonces, el Señor en esta mañana nos da un consejo. No es fácil. Les digo que no es fácil porque yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Y las que tenemos como esa parte de querer controlar o de querer ver las cosas como, y no querer ver que también otros tienen derecho de pensar y de actuar de otras formas, el Señor nos trae un consejo en Efesios 4, 22, 23. Y ya ustedes me dicen, dice la palabra del Señor. Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor en esta mañana? Sí, porque yo digo, vea, mire cómo empecé. Yo soy llanera, yo he sido controladora, mi familia es matriarcal. Pero hasta ahí tiene que llegar. O sea, yo no puedo estar expresando eso por mi boca. Ya eso fue. Dejemos esa manera de pensar, esa manera de actuar. Dice, renovaos en el espíritu. Y ese espíritu está con minúscula. Quiere decir que es el espíritu tuyo y mío. No es el espíritu de Dios. Y Él no nos dice, yo los voy a renovar, yo los voy a renovar. Esa sería fácil. Pues el Señor hace así y renueva nuestra manera de pensar. Él dice que el esfuerzo, ¿a quién le toca? Ese es el consejo de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y les cuento que cuando uno tiene, o uno es fuerte, o uno ha tenido cantidad de ¿cómo se llama? De condiciones, de áreas, de situaciones, de luchas internas, es difícil. Se lo está diciendo una persona que no ha sido perfecta. Ya lo soy, pero antes no. O que ha luchado. Ustedes saben cuántas luchas he tenido. Yo siempre he sido muy abierta y se las he contado aquí. Yo no me escondo. He tenido cantidad de luchas. Eso es muy duro, mis amados, es muy duro, yo sé, es muy duro. Pero si yo me dejo renovar en mi mente, es más fácil. Es más fácil. Y si hay cambios, no es imposible. Pero el consejo de Dios para hoy es que renovemos nuestra mente, nuestra forma de pensar, que renovemos, porque es que aquí está todo, mis amados. Ustedes no se imaginan, la mente, o sea, Martín tiene algunas palabras que siempre ha dicho, que la mente es un aeropuerto, ¿sí? Y que en mí está, si yo pongo acá, me reservo el derecho de admisión. Ahí aterriza el que quiera, al que yo quiera, aterriza. Si yo pongo el letrerito, este pensamiento, esto no va conmigo, en mí está. ¿Qué viene a mi mente y qué no viene? Ustedes dirán, eso es muy fácil, claro. No es fácil, pero sí se puede porque yo lo he hecho, yo lo hago, yo lucho con eso. Ustedes saben que yo tuve esa crisis de persecución, pánico y de toda esa ansiedad y todo eso por 6 meses y no controlaba mi mente. Les puedo decir literal que no controlaba mi mente. Fueron 6 meses donde mi mente quedó por allá, no sé ni dónde quedó, pero solamente pensaba cosas malas. Me voy a morir, me va a dar un infarto, Martín se va a morir, mis hijos se van a morir, no, esto es malo, aquí me voy a accidentar. Yo salía a la tienda con la cédula acá y
que porque si me moría de aquí a la tienda, ¿quién me va a reconocer? Van a decir, ¿quién es esta muerta? Y yo llevaba la cédula. Imagínense cómo sería la crisis de pánico y de todo lo que yo sentía tan horrible. Fueron 6 meses. Tome pepitas, tome pepitas, tome pepitas. Y yo andaba como un zombie. O sea, mis amados, no había control de la mente. Cuando el Señor me dio el control de la mente, que volvió otra vez como... Y yo digo que eso nadie lo entiende, sino el que ha pasado por eso. De verdad que llegó la mente y ya empecé a ver, ay Dios mío, ay mis hijos, ay mi esposo, la pude controlar. Por eso el Señor es sabio cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, si es posible, si es posible. Si yo estoy con el Espíritu de Dios y estoy con Dios, ¿cómo no es posible? Pues es que la lucha, claro, va a ser dura para esta carne, pero vamos a tener la victoria, mis amados. Vamos a tener la victoria, pero te toca a ti, me toca a mí renovarnos el espíritu de vuestra mente. Nos toca a cada uno de nosotros. Y bueno, este era el abrebocas, porque el Señor quería que entendiéramos y nos quería dar este consejo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces alguno de ustedes le ha dicho al Señor cómo tiene que hacer las cosas con usted? Ay, yo sí. Yo, o sea, siempre. Imagínense, a veces hasta oramos. Señor, necesito aquí a las 3 de la tarde 3 millones de pesos. Señor, hazlo de esta manera. Hazlo con esta persona. Señor, y uno dice, estar orando bien, ¿no? Uno dice, porque como uno, Señor, 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 te alabo, te bendigo, pero Señor, necesito esto. Padre, tú sabes la necesidad nuestra. Tú sabes, Señor, que necesito que mi hijo pase en esta universidad. Necesito que me salga este trabajo, pero allí. Necesito. ¿A cuánto nos ha ocurrido alguna vez así? ¿O todavía? Yo digo que todavía. Porque nosotros para orar a veces no tenemos ni sabiduría. Siempre, sí, pedimos, ordenamos. A veces somos tan atrevidos. Señor, si tú me das esto, te prometo que yo sigo llegando temprano a la iglesia. Y viene 2 domingos temprano y después se olvidó porque ya el Señor le hizo el milagrito. El milagro no la deja llegar temprano. Señor, si tú me das este carro, Padre, Señor se lo da y no vuelve porque los domingos tiene que lavar el carro. Y así con todo. Y nosotros nos atrevemos a orarle al Señor y a decirle y a exigirle y a pedirle, pero nosotros somos tan atrevidos que nosotros decimos pedirle, pero le pedimos conforme nosotros queremos. No esperamos, no escuchamos la voz de Dios, ni siquiera escuchamos qué es lo que el Señor quiere decirnos. Solamente pida o exija, Señor, esto, y creemos que con solo decirle, Señor, aquí estoy, Padre, pero necesito, pero hago, pero mira aquello, pero reprocho, echo vainas, alego con él, peleo. Somos atrevidos, groseros. Lo digo por mí, no les estoy diciendo a ustedes. Ninguno de ustedes tiene ese problema. Y así se convierte nuestra vida cristiana, mis amados. Yo en la oración, anoche yo le decía, Señor, porque yo, ay, Señor, ayúdame, ay, Señor, esto, ay, Señor. Y anoche, Señor, qué vergüenza. Porque hasta acá, Señor, de verdad que ni siquiera sabía orar, o sea, te exigía, te ordenaba y necesitaba hacer que salieran las cosas como yo quería. Qué vergüenza, Señor, perdóname. Yo me creo con el derecho, Señor, de exigirte. Yo me creo con el derecho de que yo me lo merezco. Parece regañado, ¿no? Pero tranquilos que así me sentí, yo también me sentí más regañada. ¿Y saben qué es el problema? Y cuando las cosas no salen como yo se las pedí, como yo se las hablé, como yo se las exigí, nos ponemos bravos, renegamos, peleamos, azotamos a todo el mundo y le echamos culpas a todo el mundo y le decimos a Dios, se fue, me dejó, me abandonó. No, mi amado, no supimos orar. Dice la palabra del Señor que nosotros no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, no oramos correctamente. Y aquí les traigo
Y acuérdense, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quizá muchos de nosotros hemos pasado procesos difíciles, claro que yo creo que todos. Se nos han cerrado puertas, hemos estado enfermos, tenemos peticiones sin respuestas. Y muchas veces nos preguntamos ahora, Señor, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué, Señor? Pero ¿saben qué? Es porque Dios no obra conforme a tu petición. Es porque Dios no obra conforme a lo que yo le estoy diciendo. Es porque Dios no obra con las rabietas tuyas o mías. Es porque Dios no obra solamente porque tú abriste la boca y ya tienen que ser las cosas como el niño maleducado y grosero, que si no se le da en ese momentico, grita, patalea, bota todo. Hagámoslo, pataleemos, revolquémonos, pero Dios no nos va a dar gusto, porque Él hace las cosas a tiempo, en el momento indicado, a favor nuestro, con un propósito, no las da porque sí. Ay, Dios, lo hace como a la manera de Él, no a la manera de Robert, no a la manera de Yolanda, no a la manera de Cristina, no a la manera de Pipe, no a la manera de María, no a la manera de nadie. No es a la manera de, es a la manera de Él. Y vamos a ver un ejemplo, y aquí vamos a entrar ya en la palabra. Quiero que le pongan mucho cuidado, mis amados. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Hoy están muy calladitos, quedamos como... Los regaño. Bueno, miren, mis amados, vamos a hablar de un personaje, yo no sé si, yo creo que todos ustedes lo han escuchado, Naamán. Bueno, en Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Y vamos a estar leyendo unos versículos, porque si lo leemos todo sería muy largo, pero vamos a leer unos versículos. Bueno, o podemos ver, en el primer versículo, en el 1 dice, Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. O sea, ¿de quién? Del rey. Y el rey lo tenía en gran estima, o sea, lo amaba mucho, porque por medio de él, versículo 1, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y este hombre era valeroso, era fuerte, guerrero, era respetuoso, lo respetaban también, pero había un problema con él, y lo dice en la parte última, era leproso. Ustedes saben que en esa época a los que tenían esta enfermedad, que eran leprosos, los aislaban, ¿no? Eso era pues, los aislaban, pero tenía el problema que era leproso. En el versículo 2 nos dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llegado cautivas de la tierra de Israel, la habían llevado una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán, o sea, era la empleada de la esposa del que tenía lepra. Esta muchacha, dice, entrando Naamán a su señor, perdón, en el 2, esta mujer le dijo a su señor, le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha sabía que había alguien, ¿cierto?, que tenía ese, como digamos, ese poder, ese don, y que a través de él podía sanarle de esa lepra. Y le dijo, ¿por qué no va? ¿Por qué no va y busca? Bueno, a lo que pasó, dice el versículo 3, y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, ya ella le dijo, la esposa le dijo a Naamán, imagínese esta muchacha, que hay una persona que lo puede sanar. Y él fue rápido a donde el rey, le dijo, señor, le relató todo lo que la muchacha le dijo, y dice, así ha dicho una muchacha que es en la tierra de Israel, y le dijo, y el rey de Asiria le dijo, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió este hombre Naamán, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegare a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Él dijo,
vaya allá, y si yo mando la carta, eso es seguro, eso es rapidito que este hombre pone la mano y sale y se sana de la lepra. Eso era el pensamiento. Con todo el relato que aquí hay, eso era lo que él pensaba, ¿cierto? Pero hubo algo. Y vamos a tomar el versículo 9. Dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, que era el profeta de Israel. Pero antes de eso les quiero contar. Naamán llegó allí con las cartas que su rey había mandado para el rey de Israel, para decirle, miren, y este rey de Israel, como tenía sabiduría, se rompió los vestidos y dijo, pero ¿por qué manda? ¿Yo acaso soy Dios para sanarlo? ¿Acaso soy Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me mandan unas cartas a decirme, Dios, ven, sáname? A lo que Eliseo, que era el profeta de ahí, le dijo, Señor, ¿por qué se rasgó las vestiduras? Tranquilo, mándamelo. Yo soy, y tú vas a ver que hay profeta en este pueblo. Ahora sí vamos al versículo 9 y dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, y hasta ahí lo vamos a dejar, un momentico. Miren lo que hizo Naamán. Él llegó, se creyó que como era llegaba recomendado del rey con cantidad de cartas y todo, y era el general del ejército, él dijo, no, yo llego y me atiende porque me atiende. Y llegó a la puerta y él esperó que se abriera la puerta y saliera el profeta y le impusiera manos y soplara y se fuera toda la lepra que él tenía. Pero pasó algo y dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y miren lo que sigue en el 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mayores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él esperaba que esa lepra se sanara así, solamente porque él llegó a la puerta y aquí llegó él, llegó el rey con lepra, venga a ver, lo sanamos. Eso nos ocurre a muchos de nosotros. Pensamos que porque somos hijos de Dios, que porque tenemos un cargo, que porque tenemos una unción, que porque tenemos un ministerio, porque tenemos un estatus, porque tenemos plata, porque tenemos dinero, porque, o sea, tengo inteligencia y tengo estudios, porque queremos las cosas así, así, así. Y exigimos, porque él en ese momento se puso bravo, porque no lo atendió, porque le mandó fue un mayordomo diciéndole, vaya, lávese 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso que yo no conozco ríos mejores que el río Jordán, que es todo sucio y vuelto nada? Allá también me puedo sanar. ¿Cómo así? Y este atrevido porque no salió. Así somos nosotros con Dios. Señor, dame, Señor, perdóname, Señor, dígame, Señor, Señor, Señor. ¿Acaso no soy yo, Señor? Soy 40 años de cristiana, Señor, aquí estoy. Señor, yo no he predicado, Señor, yo no he cantado. Señor, yo no estudié, yo no soy ingeniero, no sé. Señor, yo tengo plata, millones los que tengo en el banco. Señor, por favor. Y no me estás escuchando. Y el Señor hace lo que hizo Eliseo. Manda a alguien, ve a lavarte primero en el río Jordán para que se te quite esa lepra. Pero nosotros nos creemos como Naamán. Y así se pone bravo, ¿cómo así? Y saben, mis amados, yo investigué y yo busqué por todos lados, buscando, ¿por qué fue que Eliseo no salió a recibirlo a él? Y en ninguna parte, ni con Alexa. Dice que no se dice en la palabra el por qué, pero que era una respuesta porque Dios estaba tratando con Naamán en su orgullo y en su humildad. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando no tenemos respuesta. Viene Dios a tratar con nosotros, a enseñarnos, no tanto tratar, azotarnos, a enseñarnos. Y eso fue lo mismo que le pasó a Naamán. Miren lo que dice, salió furioso, porque no le salieron las cosas como él pensaba. Él quizá no quería sentir pena, no quería humillarse en ese río, no quería que nadie se diera cuenta que tenía que ir a zambullirse allá. ¿Qué estaba tratando Dios con él?
De pronto él quería como algo más elegante, más cómodo, más fácil, como nosotros muchas veces queremos las cosas, más cómodas, más fácil, más elegantes, porque así no, porque así sí. Y eso era lo que Dios quería tratar con él. Pero el milagro llegó a él cuando, en el capítulo 13 dice, mas sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué necesitó Naamán hacer? Hacer caso. ¿Qué necesitó? Reconocer, dejar de pelear por el proceso, por lo que tenía que hacer, no resistirse más. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer, aunque no entendía por qué tenía que ser en ese río y no en otro río, pero obedeció. Dios nos dice, mis amados, no quieras enseñarme cómo debo obrar en tu vida, solo confía en mí. Naamán, no quieras enseñarme en qué río tienes que zambullirte, solo obedece. Eso es lo que nos ocurre, mis amados. No queramos enseñarle al Señor y decirle al Señor qué tiene que hacer con nosotros. Solamente obedezcamos para que el milagro se realice. ¿Es duro? ¿Es difícil? Sí. Para él no fue fácil. Mire que aquí pasa de un versículo a otro muy fácil, pero en él pudo haber pasado todo el día, toda la tarde, no sabemos si un día. Esa es la película mía, pudo haber pasado 2 días, hasta que él se revolcó y reaccionó y le dijeron los criados, haga caso. Hoy te dice el Señor, haz caso. Yolanda, haz caso, no quieras hacer las cosas como tú quieres, no quieras controlar la vida de tus hijos, no quieras controlar la vida de tus nietos, no quieras controlar a tus nueras, no quieras controlar, ay, allá está una que me está mirando. No quieras controlar a mis compañeros de trabajo, no quiera controlar a las consuegras, no quiera controlar a las amigas, no quiera controlar a nadie. O sea, a Martín, no, a él sí tengo que controlar. No quieras controlar nada. Ay, mis amadas, y les digo que es tan duro, tan duro. Y les digo una cosa, les confieso, esto no es llorando, estoy sudando, que aquí quien no suda. Es tan duro, y en el caso mío, como Martín depende de mí en muchas cosas, ¿cierto? Caminar, él hace todo solito, se viste solo, come solo, camina solo por su casa, todo, pero yo tengo que facilitarle las cosas, tengo que ponerle la ropa ahí en la cama para que se cambie, tengo que hacerle los alimentos para que él coma, ¿sí me entienden? Entonces, claro, es una parte mía que yo protejo y soy muy protectora, tanto con él, y eso se me pasa para todo. Y como he tenido, ya lo digo de pasado, tuve esa parte de querer como controlar las cosas, es difícil, es más difícil. Pero si el Señor no lo está hablando, no es imposible. Ya depende de mí. Ya depende de mí. Y son cosas, mis amados, ustedes dirán, ¿y por qué hasta ahora uno se da cuenta, después de tanto tiempo? Por terca, porque yo tenía una venda, porque no quería ver, póngale el nombre que quiera. Y Él está abriendo nuestros ojos. Él está abriendo nuestros ojos. Pero si nosotros no ponemos cuidado, mis amados, ahí nos quedamos estancados. Y vamos a seguir por século todo el tiempo haciendo las mismas cosas. Y eso no es crecimiento, eso no es bendición para nosotros. Eso retiene bendiciones en nuestras vidas. Eso nos estanca. Eso nos paraliza. Y no es fácil, no es fácil. Uno cuando predica acá, mis amados, no quiere decir que porque se habla acá es fácil y ya nosotros lo hemos pasado, no. Seguimos en el proceso también, seguimos en la lucha también. Porque todos somos iguales. Entonces, mis amados, miren el pobre Naamán, y a mí dice, miren lo que le tocó hacer a Naamán después, en el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y el 15,
Ahí viene el reconocimiento. Y volvió al varón de Dios. Entonces fue hasta donde Eliseo. Él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Tuvo que reconocer que él, o sea, que necesitaba que Dios le ayudara. Él era general, él podía tener la plata que quisiera, el reconocimiento que fuera, pero tenía lepra, como todo el mundo le da lepra en esa época. O sea, no era exento de que le diera una enfermedad. Y reconocer que necesitaba de ese Dios, porque ni siquiera él creía en ese Dios. Él no creía en ese Dios, pero sabía que había un Dios, que había alguien por allá que podía hacer ese milagro. Y después tener que reconocer que sí, que había un Dios más grande y era el Dios de Israel. Eso es lo que nosotros, nuestra carne, mis amados, tiene que reconocer. Que hay un Dios por encima de nosotros, que así nosotros queramos hacer las cosas como queramos, hay un Dios por encima de nosotros que no nos va a dejar, que no nos va a dejar, que nos va a estorbar de una forma o de otra para que hagamos su voluntad, todo a la manera de Él y no a la manera nuestra. Pero vámonos a las buenas, vámonos a las buenas. Yo me imagino que la mente de Él estuvo revolcada y pensando y regañando y refunfuñando para tener que hacer las cosas, pero las hizo. Así somos nosotros, así somos nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo o nos está ocurriendo? Yo sé que son palabras que cuando llegan, porque ¿saben qué? Uno se cree que está bien porque viene un domingo a la iglesia. Uno se cree bien porque uno dice soy cristiano. Uno se cree bien porque uno a veces dice qué sé yo, me porto de tal forma, me porto de tal otra. Pero eso no es suficiente, mi amado. Eso no es suficiente. Es poner por obra todo lo que Dios nos enseña. Es poder poner por obra todo lo que el Señor nos explica. Es poder luchar contra nosotros mismos. Es poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso sí es ser un verdadero cristiano. Nosotros a veces hacemos las cosas a medias, por poquitos, lo que nos conviene. Pero si el Señor nos está diciendo en esta hora, niégate a ti mismo. Yo hago las cosas conforme a mi voluntad y no como a la tuya, a la manera de Él. Si Él nos está diciendo eso es porque muchos de nosotros hemos estado orando, obrando de otra forma. Quizá poniendo la mano donde Dios la tiene. Quizá queriendo hacer el papel de Dios. Y saben, ejemplos los que ustedes quieran en la palabra. Ejemplos todos los que ustedes quieran en la palabra. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Yo me acordaba, ustedes se acuerdan del rey Nabucodonosor, y ahí les voy a dar un recuentico para que lo lean en su casa. Yo me acordaba, el rey Nabucodonosor le pasó algo especial. No sé si ustedes lo han leído. Buenos lectores de la palabra. Bueno, al rey Nabucodonosor está en Daniel capítulo 4 y vamos a tocar Daniel capítulo 4, nos dice la palabra del Señor. Bueno, que era un rey poderoso de Babilonia, ¿cierto? Era un rey lleno de plata, de riquezas, de poder, de autoridad. Él mandaba en su reino, él hacía todo lo que él quería. Ese era el rey Nabucodonosor. Él tenía fama, él tenía todo el poder y gobernaba todas las naciones muy bien. Entonces, imaginen cómo era él. Yo no iba a tocar este punto, pero ¿saben qué? Me doy cuenta que es necesario. Y ahorita les digo por qué. Llegó un momento en que empezó a creerse él demasiado, ¿cierto? Él creía pues que, leamos el versículo 29, dice la palabra del Señor. Y en cuanto a la orden 4:29, dice: al cabo de 12 meses, paseando Nabucodonosor
en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de un ave. Yo quedé. ¿Saben por qué, mis amados? Nabucodonosor se paseaba y dijo: yo no fui el que hice todo esto, yo soy el dueño. Le pasó lo parecido a Naamán, 2 casos diferentes, pero el trato era: esto fue todo, este reino yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Nosotros no hacemos a veces eso. Si yo no pongo, si yo no compro, si yo no hago, si yo no digo, si yo, pensando que yo tengo el control de todo. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? El Señor ya le había mostrado en un sueño lo que le iba a pasar. El Señor no vino es loco de decir: hey, va a pasarle, le pasó esto y ya. Él también advierte, Él también nos avisa, Él también nos dice. Y le ocurrió eso. Dice que quedó en el campo como un animal. Y hablábamos con Martín y él me decía algo, me decía: o sea que los Terians, ¿ustedes saben qué estoy hablando? Los Terians no son de esta época, desde esa época ya vienen. Eso no es nuevo. Entonces, dice que estuvo en el campo como un animal, le creció el pelo, las uñas, comía después de ser el rey de Babilonia y creerse el dueño de todo lo que él había levantado, ese imperio. Y dice que comía las obras, era un animal. Dice que perdió la razón, le crecieron las uñas, el pelaje, todo. 7 años, 7 tiempos. No sabemos los tiempos, cuántos años serían en esa época, cómo era, pero fueron 7 tiempos. ¿Ustedes se imaginan esa comparación tan grande, tan terrible como en esta mañana? Queremos quedar o estamos en esa misma situación, no que nos crezca el pelo, las uñas y todo, pero muchos de nosotros estamos en esa condición, como animalitos, porque nos creemos más que el otro, porque creemos que en nosotros está la perfección, la obra completa. Y miren lo que ocurrió, y con esto voy cerrando, como dice el pastor. Miren lo que ocurrió. En la misma hora se cumplió, dice: mas al fin del tiempo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor: Señor, te pido esto, necesito esto, hazlo así, así, así y así? Solamente es clamarle: ayúdame, tú conoces mi necesidad, haz tu voluntad, que no sea más la mía sino la tuya. El rey Nabucodonosor llegó a un estado tan paupérrimo de ser un animal literal, físico, porque se creyó que era el dueño de todo. Y el Señor le demostró que él no era nada, que Dios era más poderoso que él. Vino a tratar en el orgullo, en el ego, en la altivez, en la arrogancia. Y él tuvo que alzar su mirada y reconocer que sin Dios no hubiera podido, que él lo iba a sacar de esa condición. Y fue lo mismo que pasó con Naamán. Fue exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo. ¿Qué estamos esperando, pueblo de Dios? Tú me podrás decir: ay, pero yo no pienso así. Bueno, gloria a Dios, examinémonos. Cada uno. Yo ya he estado haciendo la parte mía y no se imaginan.
Dios lo estaba llevando a reconocer que por encima de Nabucodonosor estaba Dios. Yo les invito a que se pongan de pie. Eran dos hombres diferentes, pero con una misma enseñanza: reconocer que hay un Dios por encima de ellos. ¿Saben qué, mis amados? Muchas veces no nos duele tanto el proceso, lo que estemos pasando, no, sino que nos duele es que Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Ese es el orgullo. Cuando Dios cambia tus planes, mis amados, no es para destruirte, no es para destruirme, sino para transformarnos y enseñarnos a depender de Él, que fue lo que hizo con Naamán. Le cambió el plan que él tenía, porque él iba con la mente que tenía que hacer Dios con él para sanarlo. Le cambió la mentalidad a Nabucodonosor hasta llevarlo a un estado de animal, para que él entendiera que él no era más que Dios. Naamán recibió sanidad cuando obedeció, y Nabucodonosor fue restaurado cuando reconoció a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, porque quizá Dios está esperando en esta mañana que dejemos de pelear contra los procesos, cual sea el que tú estés atravesando. Que dejemos de decir: hazlo a mi manera, Señor. Quiero este trabajo así, quiero este esposo así, quiero esta esposa así. Porque aunque no entendamos los procesos, pidámosle al Señor que nos ayude a confiar y a obedecerle aunque nos duela. Que aunque parezca difícil, dejemos de decir: hazlo a mi manera. Señor, hazlo a tu manera. Porque aunque no entendamos el proceso, Dios sabe lo que hace, no es loco. Dios sabe y nunca llega tarde. Y la manera de Dios siempre termina siendo perfecta para tu vida y para mi vida. Reconócelo en esta mañana, mi amado, reconócelo. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos nada, Padre, que nuestra carnalidad, Señor, no nos ha dejado ver la profundidad que tú tienes, Señor, en tu palabra, en las enseñanzas, en todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que seas tú dando ese toque especial a cada uno, que esta palabra haya caído en buena tierra y que la podamos llevar y poner por obra, Señor. Porque tú ahora, Señor, con este conocimiento, tú nos vas a exigir, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, Señor. Hazlo a tu manera, Señor, no a la nuestra, Padre. Todo lo que somos, Señor, te lo entregamos a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor. para que crezcas. Oh, sí, Señor. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
que esta carne mengue cada día, Señor, para que esa obra especial y maravillosa, Señor, que has estado haciendo, que haces y seguirás haciendo en nosotros, crezca cada día más y más y más, Señor. Queremos, Señor, que tú hagas tu voluntad a la manera tuya, Padre, no a la nuestra, Señor. Padre, cada vida aquí, Señor, está delante de ti. Tú conoces cada corazón, cada necesidad, cada problema, cada situación. Oh, bendito Dios. Haz, Señor, a la manera tuya en cada uno, en cada corazón, Señor, en cada mente, Padre. Bendice, Señor, cada hogar, Padre. Bendice, Señor, cada hogar, Padre. Te necesitamos, Dios. Esta Colombia te necesita, Señor. Los hogares te necesitan, los jóvenes te necesitan, los niños te necesitan, los adultos te necesitan. Necesitamos de ti, Señor. Todo es tuyo, Padre, todo es tuyo, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos obedecerte, Padre. Ahora partimos a nuestros hogares, que esta semana sea llena de ti, Señor. Que esta semana, Señor, sea llena de tu presencia, Padre. Y que esta palabra cada día la podamos poner por obra, Señor. Y entender que tú eres el dueño de todo, Señor. Que tú vas por encima nuestro, por encima del conocimiento, de la riqueza, de la enfermedad, de todo. Tú vas por encima de, Padre. Que podamos entender eso. Y que esta carne cada día mengue, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 mis amados. El Señor me les bendiga, mis amados, y les guarde. Hermanos, Dios los bendiga. Tati nos va a dar en la puerta el folletico de lo de la escuela, ¿ok? Yo en el grupo de la iglesia voy a poner un enlace donde usted se va a poder incluir al grupo y vamos a